Lucas 18. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice Dios en el versículo 7: y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque sea longamine acerca de ellos. Hace la pregunta. Versículo 8: os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Dios ama a su iglesia. Dios protege a su iglesia. Dios bendice a su iglesia. Dios defiende a su pueblo, hermanos, como dice aquí. Dios quiere llevarse a su iglesia. Pero cuando Él viniere, cuando Él se manifestare, hallará fe en la tierra, hallará fe en su iglesia, en su pueblo que lo espera. Hallará fe el Señor en esta pequeña grey en esta hora. Debería, hermanos, debería el Señor hallar una fe pura, una fe cimentada en Él, en esta pequeña grey. Porque, hermanos, solamente así Dios, solamente con una fe cimentada en el Señor se va a sentir agradecido. Solamente así Dios, solamente así su iglesia agradará a Dios, hermanos. Una iglesia que tenga fe, una fe que vaya de acuerdo a los principios de Dios. Pero si la iglesia no tiene esa fe, hermanos, tristemente Dios no se va a agradar de esa iglesia. Y eso lo creemos. Si el pueblo de Dios o la iglesia de Dios no está cimentada en la fe de Jesús, como dice su palabra, hermanos, tristemente no le agradaremos a Dios. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, ¿verdad? El capítulo 11, ahí nos habla de la fe de los primeros hombres y nos sigue hablando de toda la fe que tienen los profetas, todos sus hombres de fe, ¿verdad? Y en el versículo 5 el Señor nos habla de la fe de Enoc. En el capítulo 11 de Hebreos y el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Nos damos cuenta? Antes de llevarse Dios a Enoc al cielo, tuvo que dar testimonio de agradar a Dios. Y eso fue, hermanos, por la fe. Por la fe Enoc fue traspuesto al cielo. Y claramente dice la Escritura que antes que se fuese, o antes que se lo hubiese llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, la iglesia tiene que agradar a Dios con su fe, hermanos, con su fe.
versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué más claro lo queremos, hermanos? Nosotros creemos, hermanos. Nosotros creemos que hay un Dios. Y nos hemos allegado a Él, ¿no es cierto? Hemos decidido caminar con Él. Lo hemos aceptado como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador. Hemos aceptado obedecer sus mandamientos. Hemos aceptado seguirle conforme a lo que Él nos vaya instruyendo. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos con fe? ¿Estamos dando testimonio de que de verdad amamos a Dios en esta tierra con fe? ¿Estamos agradando a Dios como iglesia con fe? ¿O estamos desagradando a Dios, hermanos? Esto es algo serio. La palabra de Dios es clara. Y Él dice, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc fue llevado al cielo, pero antes dio testimonio en esta tierra, hermanos. Dio testimonio en esta tierra. Y por eso dije, ¿no? Hace un momentito, que nosotros decidimos seguir a Dios. Decidimos obedecer a Dios en guardar sus mandamientos, pero lo seguimos con fe o lo seguimos sin fe. ¿Sigues a Dios con fe o sigues a Dios sin fe? ¿Se puede, hermano? ¿Se puede seguir a Dios con fe? Sí. ¿Se puede seguir a Dios sin fe? Vamos a ver qué dice Romanos, el capítulo 9. Romanos, el capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Dice Romanos, el capítulo 9 y versículo 30. Hace una pregunta, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, y es a saber la justicia que es por la fe? 31. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. 32. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Dios nos libra, hermanos. Dios nos libre de que sigamos a Dios sin fe. Porque aquí dice, porque la seguían no por fe, el pueblo de Israel. Y esta pequeña Grey lo sigue por fe, hermanos, o lo sigue sin fe. Yo no sé, mi hermano, pero Dios está hablando a cada uno de nosotros. Seguimos a Dios y su verdad con fe o sin fe. No caigamos en este error del pueblo de Israel, hermanos, porque la seguían no por fe. ¿Estamos agradando a Dios con la fe que tenemos? ¿Estamos dando testimonio como Enoc, hermanos,
¿O estamos tropezando? ¿O estamos tropezando? Dios tenga misericordia de su pueblo, de su iglesia, hermanos. Él viene, y la Escritura declara, ¿no? Hallará fe en la tierra. Y yo digo, hallará fe en su iglesia, hallará fe en esta grey. Recordamos, hermanos, y leímos que sin fe no agradamos a Dios. Sin fe no agradamos a Dios. Así guardemos sus mandamientos, pero si no tenemos fe, no agradamos a Dios, hermanos. Juan, el capítulo 6. Juan, el capítulo 6. Juan, el capítulo 6 y versículo 32. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Y dijéronle: Señor, danos siempre de este pan. 35. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Tenemos fe, hermanos, para creer esto? ¿Tenemos fe para creer esto, hermanos? Señor, danos siempre de este pan. Y el Señor dice: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, desde que tomaste la decisión de seguir al Señor, tú creíste y aceptaste. Y hemos llegado al punto de creer esto, hermanos, con esta fe que tenemos. Sabemos que en el camino del Señor no es fácil, hermanos. Por eso el Señor requiere fe. Requiere fe, hermanos. El Señor habla claro aquí. Las bendiciones vienen de Dios, y el Señor aquí prueba a su iglesia, ¿no? El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero a veces la iglesia duda, ¿no? A veces la iglesia no tiene suficiente fe para creer eso. Estamos, hermanos, pidiendo a Dios en oración fe, porque de verdad la necesitamos, Necesitamos esa fe que venga de Dios, hermanos. Viene persecución, ¿no es así? Viene persecución en la iglesia. La iglesia tiene que huir, ¿no? ¿Pero a dónde? Si la iglesia va a huir, ¿para dónde? Yo no sé, hermanos. Creo que a donde Dios diga, ¿no? Tiene que irse la iglesia. A donde Dios diga, no a donde el hombre diga, no a donde yo diga: Señor, a tal parte me voy. No, tiene que ser Dios el que te diga dónde te vas a ir. Pero para eso, hermanos, tenemos que tener fe. Fe es lo que requiere el Señor en su iglesia, porque vienen tiempos duros, y eso lo sabemos. Vienen tiempos difíciles, hermanos, y ahí Dios va a definir a ver quién
tiene fe y quién no tiene fe. ¿Qué creen, hermanos? Mi querido hermano, yo no conozco tu fe, ni ustedes conocen la mía, ¿verdad? Mi fe. Pero de que sabemos cada aquí uno de nosotros es de que Cristo viene pronto. Y Él quiere que tu fe esté fundada en Él. Que tu fe no esté fundada en ti mismo, sino que esté en Él. Dice en el libro de Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas, Gálatas capítulo 3 y versículo 21, en el 20 dice: el mediador no es de uno, pero Dios es uno. El mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego dice la pregunta: ¿luego la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley nada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22. Mas encerró la escritura de todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Cristo. Entonces, ¿dónde tu fe tiene que estar enraizada, hermanos, o sembrada, o cimentada? En Cristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. O sea que tu fe tiene que ser descubierta, hermanos. Y va a llegar ese día, hermanos, y creo que aún ya tenemos pruebas donde el Señor nos está, digamos, probando a ver si tenemos esa fe que Él quiere. Él nos está probando para ver si tenemos esa fe, si seguimos a Dios con fe o lo seguimos sin fe. Pero llegará ese día, hermanos, que verdaderamente se descubrirá. Viene la persecución. Estamos decididos a huir a lugares asolados, entre montañas. Va a llegar ese día, hermanos, en que nuestra fe va a ser descubierta. Y ahí se va a ver si vamos a agradar a Dios o no. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, no por la fe en las obras, no por la fe en el hombre, no por la fe en lo material, no por la fe en mi fuerza, no, sino por la fe en Cristo, aún en un remedio natural que tomas, por la fe en Cristo, no por la medicina, no por la hierba, sino por la fe en Cristo, hermanos. Por eso dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis vestidos. Y la mayoría aquí, hermanos, somos bautizados. Estamos vestidos de Cristo, de Cristo. Pero tenemos la fe. Tenemos esa fe. Esto es algo serio, mi hermano. Nuestra fe tiene que estar, tiene que agradar a Dios. Nuestra fe tiene que dar testimonio de que estamos vestidos de Cristo. Esto es serio.
Nuestra fe tiene que dar testimonio, hermanos, que estamos vestidos de Cristo. ¿Ah? Nuestro testimonio tiene que hablar con fe. ¿Qué testimonio damos, hermanos? Podemos decir a una persona: acepta al Señor, porque ya viene pronto. Pero lo estamos dando con el testimonio. Estamos dando testimonio de ese suceso, hermanos. Nuestro testimonio tiene que hablar con fe de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está cerca, hermanos. ¿En serio? Recordemos que leímos que antes de que Dios se llevara a Enoc, dio testimonio de agradar a Dios. Pero ¿cómo estamos actuando nosotros, hermanos? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe de fe? ¿Tenemos esa fe de hablar de esa promesa, de esa esperanza de que nuestro Dios vendrá pronto? Tenemos esa fe que necesitamos para estar de pie, firmes en lo venidero. ¿Ah? ¿Tendrá Dios aquí, hermanos, en esta pequeña grey, tendrá Dios aquí un mártir de fe? ¿Tendrá aquí el Señor alguien que irá a ser un mártir de fe? ¿Tendrá aquí, hermanos, un reformador de fe en esta pequeña grey? Yo no sé, ¿verdad? Yo no conozco el futuro. Yo no sé cómo tú estás preparándote para irte con Dios. Yo no sé cómo tú te estás preparando para enfrentar todo lo que viene, hermanos. Yo no sé cómo tú te estás preparando para irte a descansar si este Señor te manda al descanso antes. Pero Dios conoce el corazón y la mente del ser humano. Él sabe a quién va a dejar como mártir de fe en estos postreros días. Por eso hago la pregunta. Yo no sé, yo tampoco sé contestarla. Pero ¿tendrá Dios aquí en este grey? ¿Tendrá Dios un mártir de fe? ¿Tendrá Dios un reformador de fe? ¿Lo hubo en el tiempo de antaño, hermanos? Lo hubo, hermanos. Dice aquí, en este libro, el Señor viene en la página 12. Lutero declaró: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. ¿Y cuántos años llevamos, hermanos? ¿De los 250? ¿Faltan otros 50? ¿Podemos decir así? ¿Llevamos 100 años ya viviendo en esta tierra? ¿150 años, 180 años? Porque aquí dice que estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Si yo tengo 45 años, ¿cuántos faltan? Todavía llevo los 300. Gloria a Dios, hermanos, que aún el Señor tiene paciencia, tiene misericordia, hermanos, porque ya pasaron esos 300 años. Y aquí dice Lutero: estoy realmente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años.
Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será revocado. O sea que este hombre no pensaba que iba a durar mucho, hermanos, ¿verdad? Que se iba a acabar pronto este mundo. Consideraba que Dios no iba a tolerar con sufrimiento por más tiempo en este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será revocado. ¿Pero cuánto tiempo llevamos ya en esta tierra? Unos 6,000 años. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Malactón. Esos reformadores, hermanos, ya miraban el fin, ya miraban que se acercaba al fin. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Malactón. Y Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. ¿Ah? ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿O tú qué piensas? ¿Ah? Porque aquí Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar, a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. ¿O qué acontecimiento tú anhelas en esta tierra, hermanos? ¿Qué acontecimiento anhelamos en esta tierra? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿O qué deseas? Creo que debemos desear, ¿no? Ya ese gran día, ¿no? Que ya el Señor aparezca en las nubes del cielo. Pero tenemos esa fe, hermanos. Tenemos esa fe. De todos los acontecimientos, y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener fe y hambre de Cristo. Debemos buscarlo, contemplarlo hasta la aurora de aquel día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. Debemos tener ¿qué? La fe y el hambre, dice, el anhelo de ver a Cristo. Pregunta: ¿no llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestras carnes al cielo? ¿Ah? Dice el reformador escocés Knox. ¿Y no ha de regresar por ventura? Sabemos que volverá, y esto con prontitud, dice. Anhelaban la venida del Señor, y tenían esa fe, hermanos, y anhelaban la venida del Señor. Ya la miraban cerca, pero mira, la misericordia de Dios aún tiene paciencia, ¿verdad? Aún tiene misericordia, porque quiere que su pueblo se prepare, quiere que su pueblo, su iglesia, ejerza esa fe que Él requiere, hermanos. Ridley escribió: Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. ¿Y tú cómo esperas a tu Dios? ¿Cómo esperamos a nuestro Dios, hermanos? Creo que tiene que ser lo mismo, ¿no? Que esperemos a Dios con fe, como dice aquí. Ridley escribió: el mundo llega sin duda a su fin, así lo creo y por eso lo digo. Entonces, si eso creo y eso lo digo, como dice aquí, la iglesia también tiene que concretar lo que cree. La iglesia tiene que concretar con un escrito está y con una fe firme, hermano. Como dice aquí, escribió
y lo concretó, y por eso lo digo. Clamemos con fe, dice, desde el fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador. Clamemos con fe de lo profundo de nuestro corazón a nuestro Salvador, Cristo, como Juan, el siervo de Dios, clamó y dijo: ven, Señor, ven. ¿Y la iglesia qué dice, hermanos? La iglesia puede decir lo mismo. La iglesia está trabajando o está implorando a Dios por esa fe para que podamos alcanzar misericordia, hermanos, en todo el tiempo que viene, en lo que se avecina. El pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. La verdad, yo no conocí a esos hombres, yo no los conocí, hermanos, pero podemos decir lo mismo nosotros. Decía este hombre, el pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. ¿Y sentimos eso nosotros? Llega a nuestra mente, hermanos, algún día, cuando estamos meditando el Señor, llega a nuestra mente: Señor, ven ya, o cuánto falta para tu venida. Sentimos lo mismo también nosotros, nos da alegría, y de decir: Señor, un día vas a venir a esta tierra a llevarse a su iglesia, y yo quiero estar, y eso me da alegría, que algún día usted va a venir para que termine todo este sufrimiento en esta tierra, todo este pecado en esta tierra. Nos da alegría de eso, hermanos, nos da alegría. Pues si no sentimos eso, hermanos, déjame decirte que nuestra fe es cortita. Si no pensamos ni meditamos eso, hermanos, nuestra fe es chiquita. Porque dice aquí, lo que dice este hombre, que en extremo para él lo llenaba de alegría. Y esto, dice, es obra de fe, dice aquí. Y esto es obra de fe y a un rasgo característico de sus santos, desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita fe y esperanza. Pero si no sentimos eso, hermanos, lo que dijo este hombre, nuestra fe es chiquita. Nuestra fe no es suficiente para que ella pueda hacer la obra en nosotros. Es chiquita. Una bendita fe y esperanza. Ese es el día en que todo creyente debería desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención, cumplido todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Apresura, Señor, ese día bendito. Y la verdad, hermanos, que va a ser un día glorioso, ¿no? Un día bendito, un día glorioso, un día pero glorioso y bendito, hermanos, para los que se van a ir con el Señor, para aquellos que se mantuvieron con fe, para aquellos que lo siguieron con fe, hermanos. Pero si no, hermanos, para muchos ese día no va a ser un día bendito. Así es que tal fue la fe y la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia de desierto y de los reformadores.
Eso fue. Eso fue la fe, hermanos, que tenían esos hombres. Eso fue la fe y la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia del desierto y de los reformadores. Y la iglesia, que fuerte pregón, hermanos, ¿qué fe tiene? ¿Ah? ¿Qué fe tiene? ¿Estás pidiendo esa fe al Señor? ¿Estamos pidiendo esa fe la iglesia? ¿Estamos pidiendo, hermanos, a Dios tener fe, la fe de Jesús, como dice en Apocalipsis? ¿Ah? ¿Estamos pidiendo esa fe que tuvieron sus mártires de antaño, sus profetas, sus discípulos? ¿O qué fe estás pidiendo al Señor? Dice en el libro de Isaías 21:11, hermanos, que el día viene, ¿verdad? Luego viene la noche, y así, hermanos, pasan las horas, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y así, y la venida del Señor se acerca. La mañana viene y después la noche, y se va. Cada día se va. Y tú dices al día, ven, regresa de nuevo. Ya no regresa, hermano. Ya no regresa. Ya lo que vivimos ayer lo vivimos. Ya no regresa, hermanos. Y vamos avanzando adelante. Y por eso el libro de Isaías se dice, la mañana viene y después la noche, preguntad. Si queréis preguntar, volver, venir. Ya no viene. Cada día que Dios nos da vida, hermanos, es la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Cada día, cada mañana que abrimos los ojos, tenemos la bendición de Dios, y es la oportunidad que Dios nos da para pedirle obediencia a Él y fe en ese día, hermano. La comprensión de la fe y esperanza en la segunda venida de Cristo es la clave que abre toda historia futura y explica todas las lecciones del porvenir. Todas las lecciones del porvenir. Y la fe nos va explicando la esperanza, hermano, porque si esperamos con fe y esperanza a Dios, todo lo que viene, hermano, lo vamos entendiendo, porque Dios nos va guiando y nos va dando esa fe, ¿verdad? Ahora debe oírse a lo largo de toda la línea de la voz del centinela. La mañana viene y después la noche. La trompeta debe producir una nota tercera, porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Las verdades de la profecía están unidas, y al estudiarlas forman un hermoso conjunto de verdades prácticas. Todos los discursos que damos han de revelar claramente que estamos esperando, trabajando y orando por la venida del Hijo de Dios. Su venida es nuestra fe y esperanza. Esta fe y esperanza ha de estar vinculada con todas nuestras palabras y obras, por todas nuestras asociaciones y relaciones y testimonios. Nuestra fe, nuestra esperanza tienen que estar unidas, hermanos, como dice aquí, en nuestras palabras, en nuestras obras, en las asociaciones, en las relaciones, en nuestro testimonio, en nuestro carácter, todo. La segunda venida del Hijo del Hombre ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. Un tema maravilloso que se mantenga ante la gente, dice. He aquí un tema que no debe descartarse de nuestros discursos. O sea, que tiene que predicarse eso, tiene que hablarse de eso, tiene que exhortarse a la iglesia que mantenga su fe, o que crezca en la fe, porque el Señor está cerca. Sigo leyendo.
Las realidades eternas deben mantenerse ante la mente y las atracciones del mundo aparecerán como son completamente inútiles, como vanidades. Y pregunta, ¿qué hemos de hacer por las vanidades del mundo? Sus alabanzas, sus riquezas, sus honores o sus placeres. ¿Qué debemos de hacer? ¿Ah? Tenerlas como inútiles, dice aquí. Somos peregrinos y extranjeros que esperamos la bienaventurada fe y esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y oramos por ella. Que así sea, hermanos, que oremos por ella. Si creemos esto, lo manifestaremos en nuestra vida práctica. Qué acción vigorosa, inspirante es esta fe y esta esperanza. Qué ferviente amor mutuo, qué vida cuidadosa y santa para la iglesia de Dios, que tenga esa fe y esa esperanza. Y el respeto que manifestemos por la renumeración de nítidas líneas de demarcación nos distinguirán con evidencia del mundo. Nos distinguirán del mundo. ¿Y qué vio Dios en Enoc? Oh, hermanos, pero eso no se lo llevó haciendo porque nomás tuvo que agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, hermanos, en el día que se manifieste, no nos iremos con Él. Si no damos testimonio en esta tierra, hermanos, que estamos caminando con Dios, si no manifestamos en esta tierra, hermanos, que tenemos fe, tristemente, hermanos, no vamos a agradar a Dios y no nos va a traspasar al cielo. Él no lo logró. ¿Y cuántos días caminó Enoc con Dios? Mucho. ¿Y cómo estaba el mundo antes? Igual o hasta peor. Pero ese hombre dio testimonio de agradar a Dios, ¿verdad? Respeto a Dios, manifestó a la renumeración, nítidas líneas de marcación, y lo mismo quiere Dios en su pueblo, lo mismo quiere Dios en su iglesia, que dé testimonio, evidencia en este mundo, hermanos. La verdad de Cristo debe ser mantenida ante toda la gente. La verdad de Cristo debe ser mantenida ante toda la gente, ¿verdad? O sea, no avergonzarnos de nuestro Dios. Y esto me llega a la mente, hermanos, cuando yo recién conocí el Evangelio, ya llevo unos meses, y también tenía esa pregunta para ustedes, hermanos, y me ha llegado bien a la mente, ¿verdad? De que el Señor dice que cuando ores, ¿no? Pues ora en tu recámara, ¿no? En tu recámara, solas a Dios, solos con Dios. Que no en la calle como hacen otros en la calle, pues no, ¿verdad? O en un rincón, en un cuartito, ¿no? En el trabajo, no. Y cada vez que iba a comer, hermanos, allá en el trabajo, pues tenía mi gorra, ¿no? Y un plato de comida, pero yo oraba en mi mente, comida. Y así lo hacía yo. Sentí yo pena, creo, dentro de mí. Y me dice un amigo, dice, oye, dice, tú eres cristiano, dice, pero no das gracias por tu comida, dice. ¿Qué te da pena o qué? Dice, pues si eres cristiano, dice, quítate esa gorra, dice, y ora como debe ser y da gracias por tus alimentos. Yo sentí feo. Y como es chilango, pues a la mujer, pues. Y no, y sí se me quitó la costumbre. Y habían otros, y ellos sí.
Lo hacía. Entonces, y esa pluma tengo pues, hermanos, ¿es bueno? ¿Verdad que no? Eso me llega a la mente y bueno, lo empecé a hacer, ¿no? Pero ahora me llega a la mente el Señor, pero tiene su palabra, ¿no? Porque dice, cuando tú ores, ora en secreto con tu Padre. ¿Verdad? Y entonces, y se me está quitando eso, ¿no? Bueno, a la mente sí digo gracias, ¿no? Gracias a Dios por ese alimento, ¿no? Pero sí, hermanos, ya lo estoy poniendo eso, ¿no? Porque como tenía esa costumbre, pues, que no me importaba, pues, que me vieran, ¿no? Pero solamente digo, Señor, gracias por tus alimentos, bendícelos, y es todo. Pero los otros que encontraron el tuchi, los otros cristianos, ellos sí, hermanos, duraban más tiempo. Yo veo que no, si nomás es un agradecimiento, ¿ok? Pero ahora ya veo que siento que ya no, porque el Señor dice, no, Señor, pues ayúdame en esto. Y yo sé que es un Dios poderoso, ¿no? Que sabe leer la mente, entonces yo le digo, Señor, y sí, hermanos. Y en el trabajo no me han dicho nada. No me han dicho nada. Entonces, va uno aprendiendo, ¿no? Y pues la verdad de que Cristo viene, hermano, debe ser mantenida ante toda mente. La verdad tiene que ser mantenida, hermanos. Tu fe tiene que ser mantenida, hermanos. Es lo que Dios está enseñando así, aquí. Que no nos avergoncemos de nuestro Dios. Él viene y vendrá y que demos testimonio de esto, ¿no? Que nuestra fe dé testimonio, hermanos. Que Cristo viene pronto. Que nuestro testimonio, nuestro carácter, todo de nosotros dé testimonio de nuestra fe, hermanos, que de verdad amamos a Dios y seguimos a Dios. Es lo que Dios quiere de su iglesia, hermanos, hoy y siempre, y hasta que Él se manifieste en las nubes del cielo. Y yo por eso digo, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por habernos enseñado, por habernos hablado en esta mañana por medio de su palabra, hermanos. Que su iglesia mantenga la fe, que su iglesia se mantenga firme en lo que cree, que su iglesia vaya en crecimiento, hermanos, cueste lo que cueste, mi hermano, porque eso es lo que Dios quiere. Hombres de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe, niños de fe, quiere el Señor, ¿verdad? Porque de lo que vengan adelante, hermanos, si nos mantenemos con fe, la gloria sea para Dios. Y es algo hermoso, ¿verdad? Y algo, ahora sí que, ¿qué palabras tengo yo que decir, hermanos, si el Señor lo dice todo, ¿no? Que aquí está la paciencia de los santos, dicen, ¿no? En Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y yo lo que le pido a mi Dios, hermanos, que Él me llene de esa fe que Él tuvo cuando anduvo en esta tierra, porque el Señor Jesús fue hombre, ¿verdad? Igual que nosotros, pero tuvo fe, fe, y esa fe dio a sus discípulos, a sus profetas, a sus mártires, y esa fe el Señor quiere poner en nosotros, hermanos. La nuestra que se la pedimos, que se la pidamos, ¿no? En oración, porque vienen tiempos difíciles, mi hermano, vienen tiempos difíciles, y si la verdad no estamos con Dios, pues tristemente vamos a estar con el enemigo, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, y que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Amén. Amén. Vamos pues a ponernos de pie, hermanos, y cantamos el himno a himno 371, hermanos, pero ese no me lo sé muy bien, entonces creo que ya lo hemos cantado. O cantamos el himno 380, que nos habla por fe en Cristo Redentor, o cantamos el 371, si no, pues lo oímos. 371. Y eso nos habla, dame la fe de mi Jesús, himno 371, la fe de mi Jesús.
¿Qué número? 371. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor, la fe que al alma da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, que a los demonios da terror, que fieras no podrán vencer ni dominar el opresor. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en su divina luz. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor, que puede el dolor cantar. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, de esta fe necesitamos, ¿verdad? Porque, como dice el apóstol, ¿no? He ganado la carrera, he pasado todo lo que he pasado, ¿verdad? Como leímos en 2 de Timoteo, ¿verdad? Por fe, hermanos, por fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que tengamos esa fe, hermanos, que en verdad necesitamos. Amén. Vamos de rodillas, hermanos, para orar y despedirnos de este lugar con oración.